pasarán. Guerra de clases y un paso atrás. Prolecul fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética. Se trata de una abreviación del término cultura proletaria, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Prolecul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, camaradas. Bienvenidos a otro episodio de Prolecult, el podcast artístico más cultural de la red. Estamos de regreso aquí, otra vez con un episodio bueno, como todos los demás también. El día de hoy vamos a estar analizando, comentando sobre la película Rompiendo con las Ideas Viejas, una película de China, muy interesante en mi opinión personal. También vamos a hablar sobre Pablo Neruda, un poeta importante que seguro la mayoría ya conoce un poco de su historia, de sus poemas. Y continuamos con la cápsula del otro lado del río, donde les daré noticias relevantes de la lucha que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y terminamos con noticias nacionales de la lucha, de cómo va la lucha en México. Cápsula biográfica. ¿Qué tal, camaradas? Pues seguimos en Prolecult, el podcast artístico cultural más rojo de la red, y esta es nuestra muy gustada sección biográfica. Y el día de hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de un poeta muy importante, muy destacado, no solamente para el movimiento comunista, sino para la literatura, vamos a decirlo así, si es que cabe el término, para la literatura universal. Se trata nada más ni nada menos que de... Déjenme buscar el nombre. Vamos a hablar de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, mejor conocido como Pablo Neruda. Adoptó ese seudónimo porque su papá no quería que se dedicara a la poesía. Su papá era minero y se basa en un poeta checo que se apellidaba precisamente así, Neruda. Jan Neruda era el nombre de este poeta en el que se inspira para adoptar ese seudónimo, y pues se vuelve mundialmente famoso. Y como para irle entrando, datos biográficos muy elementales: nació el 12 de julio de 1904 en la localidad de Temuco, en Valparaíso. Ahí construirá a lo largo de su vida una casa que es donde prácticamente pasa sus últimos días y en donde están sus restos, que se llama la Isla Negra, y muere en el 23 de septiembre de 1973. Por eso estamos hablando el día de hoy. Ay, espérenme, no. Sí está grabando. Perdón. Muere el 23 de septiembre de 1973, y bueno, ya adelante, si hay oportunidad, podemos comentar con respecto a su muerte. Pero pues es eso, digamos, como los datos biográficos introductorios. Empezó a escribir desde muy joven, dejó su comunidad natal, se fue a Santiago de Chile, y a los 20 años, prácticamente, a los 19 años, publica su primer trabajo poético, que fue Crepusculario. Y en 1924 publica una obra que lo catapulta como uno de los grandes de la literatura universal. Y es una obra amorosa, poemas de amor. Son 20 poemas de amor y una canción desesperada que seguramente, no sé si todos sean tan patéticos como yo, pero yo sí alguna vez con algunas chelas de más sí he puesto así el poema 20, y así como que me quiero cortar las venas con galletas de animalitos cuando empieza, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, que la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los 20 poemas tienen además una coherencia lógica, una cohesión muy importante, que fue lo que le permitió posicionarse a los 20 años como uno de los escritores cumbres de la literatura universal o de la literatura mundial en el siglo XX. Y bueno, pues le valió el premio Nobel de Literatura a Pablo, a Pablo Neruda. Es con lo que podría empezar, camaradas. Y también tuvo una larga carrera diplomática, ¿no? Fue cónsul de bien altos países: Singapur, Argentina, España, en México. Y creo que esto también, aparte de su reconocimiento poético como poeta, ayudó que conociera personajes importantes
en general a nivel mundial, ¿no? Incluyendo, bueno, si han visto los otros episodios saben que soy muy fan de Siqueiros. También conocí a Siqueiros y hasta le dedicó un poema cuando Siqueiros fue arrestado en 1961. Le dedicó ese poema y le llegó ahí a la cárcel, a Lecumberri. Am, y si no, es para comentar eso. Y como dice el camarada Iván, pues no solamente se destacó en el ambiente de la poesía, sino también en el ambiente de la diplomacia, ¿no? De la política chilena, pues de la política internacional, y que pues incluso durante la Guerra Civil Española, pues él estaba trabajando en el consulado chileno en Madrid, y que ahí pues él siempre fue un defensor, ¿no? De la causa republicana, y pues incluso estando por allá fue que conoce a personajes importantes, como también mencionamos, como a Federico García Lorca, que ya hablamos en él en un episodio, también a Miguel Hernández, ¿no? También famoso poeta. Y entonces donde justamente hace todo tipo de publicaciones que denuncian, ¿no? Denuncian el totalitarismo, las dictaduras, ¿no? También la dictadura está ahí en Chile, también fue, la criticó, incluso eso tengo entendido que eso lo llevó a que se tuviera que exiliar del país por varios años. Entonces incluso pues él de ideas comunistas, ¿no? Que justamente también por eso lo recuperamos, y que él incluso forma parte del Partido Comunista de Chile desde 1945. Y entonces, y que incluso, ¿no? Tengo entendido que fue también candidato presidencial en una de las tantas candidaturas de Allende. Creo que fue lanzado en la última, en la que sí gana, pero pues él mismo apoya la unidad popular, y entonces decide que mejor esos votos vayan directamente con Allende. Entonces declinó a su favor, y que, como decía, también hay un poco de polémica en torno a su muerte, porque pues fue muy raro que creo que 2 semanas después del golpe de Estado en Chile, que él termina falleciendo. Y al parecer se dice que fue de cáncer, ¿no? Creo de forma oficial es de cáncer, pero pues también como que hay cuestiones especulativas, que a lo mejor pudo haber sido envenenado o cualquier cosa, pues él tenía grandes contactos ahí, pues sí, con muchos grupos comunistas a nivel internacional, sí, como decían, incluso desde México, con países centroamericanos, ¿no? Con las guerrillas centroamericanas. Tengo entendido que también tenían ahí una especie de relación ahí con Neruda, y también porque los ayudaba justamente con estos cargos diplomáticos que tenía, y que incluso llegó a tener también el premio, ¿cuál es? El premio de la paz, el premio Lenin de la paz. Entonces también ahí tuvo ahí varios reconocimientos oficiales, y que pues justamente estamos hablando ya de pesos pesados de la literatura, ¿no? Que no nada más se quedan como en las pequeñas esferas, sino que trascienden a la política, más bien a la literatura internacional. Y en el 40 llega a México, está del 40 al 43 como embajador en México, y ahí es cuando ayuda a David Alfaro Siqueiros, me parece que es en el 41, luego del atentado fallido contra Trotsky. Decide apoyarlo y que lo exilien a Chile para que no lo metan a la cárcel. Pero a Siqueiros ya lo conocía desde mucho antes, desde como 10 años antes, cuando Siqueiros va a Argentina, y ya también en la década del 30, Neruda tiene un cargo importante como diplomático en Buenos Aires. Efectivamente, a partir del 45 se vuelve militante de manera oficial del Partido Comunista Chileno. Efectivamente tiene que salir exiliado, nuevamente regresa a París. Y en ese proceso en que está un poco en la clandestinidad en Chile y en que sale a París es cuando escribe El Canto General, que es una de sus obras poéticas de mayor importancia política. Como ya dijo Fex, en el 53 obtiene la medalla Lenin, y también, como muy bien apuntó Fex, declina en favor de Salvador Allende. Cuentan las crónicas, las leyendas, no sé qué tan real sea o no, que él era el candidato del Partido Comunista Chileno y recibe una llamada telefónica en su casa, a la que le llaman la Isla Negra, que ahora es un museo, y donde, insisto, en el jardín están sus restos junto con el de su última esposa, de Matilde Urrutia, que era una cantante. Le llama por teléfono Salvador Allende, y pues en el intento de unir fuerzas y de convencerlo para que decline, cuelga la llamada Neruda y le dice a su esposa: vamos a brindar, tenemos que festejar que ya no voy a ser candidato para la presidencia del partido, ¿no? Porque, no es que estuviera huyendo de sus responsabilidades, pero al parecer no estaba muy convencido. Y efectivamente, con respecto a su muerte, pues durante muchos años se creyó que murió de cáncer de próstata. Sí, estaba muy enfermo de cáncer de próstata, y por eso regresa a Chile poco antes de que sea el golpe de Estado. Pero en 2013 se hizo una autopsia, porque su chofer particular siempre denunció que lo habían envenenado.
en la autopsia de 2013 se mantiene la versión de que murió de cáncer de próstata, y en 2017 se hace una nueva autopsia y ahí es donde encuentran en sus piezas molares que había sido inoculada, o sea que no fue algo natural, sino que premeditadamente pusieron una bacteria que se llama Clostridium botulinum, y eso fue al parecer lo que lo mató. Entonces casi ya es como una afirmación que efectivamente murió envenenado Pablo Neruda. Y bueno, cerraría ahí esa participación, y ahorita me gustaría hablar un poco sobre su poesía de El canto de Stalingrado. Pero pues justamente creo que también algo importante también de la figura de Neruda es que también este gran reconocimiento que tuvo a nivel internacional. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes incluso yo de definirme directamente como comunista, como marxista, pues ya en la prepa, por ejemplo, en clases de literatura, de este tipo, te pueden a leer a los clásicos, ¿no? Y te pueden a leer por ejemplo, a Neruda, y sí me acuerdo que habían varios así de que no, oda a Lenin, ¿no? Que oda a Stalin, y que, pues sí, como con todo este tipo de cuestiones así como súper políticas. Y me acuerdo que sí, desde ahí se me quedó así, pues parte de eso, ¿no? Y me acuerdo yo desde ese entonces que ya me gustaba el rap, pues muchos raperos de ese entonces como que pues, también teníamos así como que varias referencias, pues sí, poéticas, y me acuerdo que pues uno así de los principales es Neruda, y entonces ya así como que muchos, no, sí, Pablo Neruda y todo. Entonces ya cuando me empecé a meter en la cuestión política, pues hasta me sorprendió de que dije, no manches, este escritor que pues, hasta mis amigos lo conocen y que se definía directamente como un comunista. Entonces creo que eso también sirvió, ¿no? Como de punta de lanza, así como para muchas personas a partir de la poesía, a partir de su obra artístico-literaria, pudiera difundir este tipo de ideas y llegar a espacios en los que a lo mejor no es tan fácil a lo mejor ver a Marx o ver justamente a Stalin, pero que sí puede haber un poema de Neruda, y que más fácil puede haber también esa conciencia y ese labor político, donde justamente por eso, desde este lado de trabajadores del arte, pues también es importante recuperar esa figura y ese labor. Órale, qué chingón está eso, ¿no? Que cómo se vuelve un referente para el rap. Y porque precisamente también de las virtudes de Neruda es que llevó la poesía a un nivel, digamos, más asequible, sin que eso implicara degradar o menospreciar la cuestión estética, la elaboración, el generar pues pasión, sentimientos, ideas, emociones, etcétera, ¿no? Y se me olvidaba hace rato, cuando está en México, hace muy buena amistad también con Efraín Huerta, otro gran poeta marxista, leninista, stalinista. Se vuelven muy cuates, publican para un periódico que publicaba en ese entonces, escriben para un periódico que publicaba, o era iniciativa de Lombardo Toledano, que también estaría bien hablar sobre ese personaje. Y coincide, por ejemplo, con Efraín Huerta en que los dos le escriben a Stalingrado, ¿no? Evidentemente haciendo referencia a la batalla de Stalingrado, que fue el punto de inflexión durante la Segunda Guerra Mundial para que la Unión Soviética derrotara a los nazis. Y me gustaría leer solo un poquitito. Dice: nuevo canto de amor Stalingrado. Yo escribí sobre el tiempo y sobre el agua. Describí el luto y su metal morado. Yo escribí sobre el cielo y la manzana, ahora escribo sobre Stalingrado. Ya la novia guardó con su pañuelo el rayo de mi amor enamorado. Ahora mi corazón está en el suelo, en el humo y la luz de Stalingrado. Yo toqué con mis manos la camisa del crepúsculo azul y derrotado. Ahora toco el alba de la vida, naciendo con el sol de Stalingrado. Y bueno, sigue, ¿no? Sigue el poema, es pues bastante, bueno, no tan largo, pero es un poco largo. Búsquenlo, muy fácil, lo encuentran en la red. Busquen el poema Stalingrado de Efraín Huerta, compárenlos, en fin, ¿no? Siempre he dicho que me encanta esta cápsula porque podemos ir ligando las vidas y las historias de muchos trabajadores del arte con conciencia política, marxistas, revolucionarios, democráticos, progresistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues solo recomendaría eso, que se acerquen a leer a Neruda, y ya, ¿no? Básicamente. Bueno, camaradas, pues esto fue la sección biográfica de Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Hablamos sobre el gran Pablo Neruda. Insistimos, léanlo, aprécienlo, disfrútenlo. Si son militantes como nosotros, pues para que se inspiren. Si quieren conquistar al novio, a la novia, al novie o a quien tengan ahí, ayúdense de Neruda, les va a funcionar bastante bien. Y pues nada, camaradas, es todo y seguimos adelante con Prolet Cult. ¿Qué tal, camaradas? Pues hoy vamos a hablar justamente de una película que está situada allá en China, justamente, está ambientada en todo el proceso de la Revolución Cultural China. Esta película, como ya dijo el compañero Iván, se llama Rompiendo con las ideas viejas, donde justamente narra esta parte allá algunos años del triunfo de la Revolución en la República Popular China.
y donde trata de haber este cambio de paradigma de cómo realiza el tipo de formación académica, el tipo de formación educativa, y en este caso en la educación universitaria. Entonces ahí nos habla justamente de, de esta escuela que se desarrolla en la Escuela Superior de Trabajo Comunista, y donde pues llevan ahí a cabo a un miembro de la Escuela Militar y Política Antijaponesa del pueblo chino, que es el señor Lung, y donde justamente el que viene de familia de abajo, de familia campesina, del tipo de desarrollo educativo que se lleva a cabo en las escuelas chinas, y cómo realmente nada más estaba pues para una pequeña élite no privilegiada, y justamente es lo que llega a criticar y lo que llega a tratar de infundar otro tipo de educación, que a pesar de que triunfó la revolución, pues aún así sigue todavía este proceso, ¿no? De tener la educación en manos nada más de una pequeña cúpula privilegiada, y es algo de que trata de haber esa crítica, ¿no? Pero digamos que nada más para iniciar, pero es un poco de lo importante de esta película. Sí, fue grabada en 1975, pero también, como ya mencionó el camarada, se refiere a sucesos de 1958, y también lo considero como una herramienta de educación también, porque plantea una postura política específica en contra de la línea de derecha que estaba en el partido en ese momento histórico. Y creo que también para las y los trabajadores del arte está bien estudiar esta película y cómo es usada como herramienta, ¿no? Pues yo diría para educar de ciertas cosas, porque no me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero sí hay varios momentos en la película donde, pues claramente es una lección ideológica y sobre el proceso que están pasando también. Y pues lo mismo, igual tratando de no hacer spoiler para que la banda que esté viendo el programa se anime a ver esta película. Me gustó mucho. A ver si no digo una borrada, porque soy un completo ignorante en cuanto a cuestiones cinematográficas ya como más profundas, más técnicas, y a ver si no me linchan, pero de pronto el manejo de la cámara, de algunas escenas, como estos paneos y el enfoque de los rostros de los actores, es como muy del cine chino, no solamente del cine chino comunista, sino de otras películas comerciales. La neta es que sí me recordó algunas películas por la escena, ¿no? Por el manejo de la cámara, la estética, digámoslo así. Me recordó algunas películas de Bruce Lee que veía de morrito, y como que me remontaron. Pero evidentemente el contenido es completamente distinto, ¿no? Es bien interesante cómo es este choque, este conflicto que se da por parte de sectores del Partido Comunista Chino, que son revisionistas y que pretenden mantener una escuela o un sistema educativo cimentado en los valores de la burguesía, es decir, un sistema educativo apartado de la realidad, que busca acumular conocimientos, que busca erudición, pero que esa erudición no se transforma o no se plasma en una transformación de la realidad, y el choque, ¿no?, con estas nuevas ideas, que además el que llega como nuevo director de este instituto comunista, que es un instituto comunista del trabajo de Shaanxi, que es una comunidad campesina alejada de la ciudad, y cómo a los campesinos que viven ahí no los quieren aceptar en la universidad o en el instituto, porque tienen un bajo nivel académico, o bueno, sí es un bajo nivel académico, pero eso no quiere decir que sea un bajo nivel en cuanto a conocimientos de la vida en general. Y cómo les exigen documentación para poder ingresar al instituto, les hacen exámenes de admisión, como los hacen la UNAM, como lo hace la UAM, como lo hace el Poli. La UACM no hace exámenes de admisión, y aquí reivindico a mi alma mater, la UACM, que sigue resistiendo, por lo menos en esas dinámicas. Pues me recordaba un poco un texto que me parece que ya analizamos aquí también, de Mao Zedong, cuando les pide a los artistas que vayan al campo, que vayan con las comunidades, que se llenen de callos las manos para que entiendan la vida de las comunidades, sin pretender hacer un rollo romántico, digamos, como hasta tipo cristiano, ¿no?, evangelista, no, sino para conocer las condiciones materiales. Bueno, cuando está este choque de posturas, me llama mucho la atención dos cosas, ¿no? Les están enseñando a los alumnos de veterinaria el funcionamiento de un caballo, y en esa región ni siquiera hay caballos, ¿no? Entonces así el profe bien clavado enseñándoles la función de la cola del caballo, y los alumnos, pues aquí hay bueyes y los necesitamos para la siembra, ¿no? Y luego otra cosa es que les enseñan una cuestión de la cosecha y de las semillas, cuando en ese momento del año no hay cosecha ni hay semillas. Entonces, pues la idea era que se adaptaran, ¿no?, a las condiciones materiales, y pues es un choque ideológico interesante. Ese sería mi primer comentario, y más adelante me gustaría abundar un poquito sobre el gran salto adelante, que es la época en la que se recrea la película, y sobre la revolución cultural, ¿no? Pero ahí cerraría. Le pusieron ¿cómo se puede decir? Un énfasis en no solo como ya mencionaste,
no solo en la educación teórica, sino en la práctica. Le ponen creo que en la película entera, ese es uno de los énfasis centrales, no nomás leer, sino ponerlo en práctica. Pero también hacen el énfasis en la importancia de la teoría y la escuela en general, ¿verdad? No solo aprender de los mayores del campo. Hay una escena donde hay una peste que está en todos los campos y el antiguo representante los intenta aconsejar, pero él nunca había visto un peste así de ese tipo en las montañas, pero una de las estudiantes menciona que ellos aprendieron sobre esos pestes en su clase. Entonces, siento, en mi opinión, fue una escena importante porque no solo dependen se puede decir, como no sé si sería el término correcto, la tradición oral, sino también lo combinan con lo que aprenden en la escuela para solucionar los problemas que suceden en ese momento. No sé, esa no sería una escena que me llamó la atención también. Entonces creo que también mucho del objetivo de la película es eso, ¿no? Como que educar a los más jóvenes y decir que la educación no nada más es para conseguir dinero, o que la educación nada más es porque vas a estar en un puesto social más alto, sino que la educación también debe de servir para regresar un poco a tu sociedad, ¿no? Que ahí está esa crítica de que dicen que muchos jóvenes universitarios, ya una vez estando en las ciudades, estudiando estas especialidades, pues sí, se desclasa, ¿no? Básicamente que hay un proceso de desclasamiento y que también que se apartan de sus comunidades y que hasta ahí tal cual ni siquiera es a lo metafórico, sino que se va muy a lo directo de que de los jóvenes ya ni siquiera se quieren vestir como se visten en sus comunidades, ¿no? Esta parte en la que ya no usan a lo mejor lo que aquí sería como ropa de manta, sino que ya no se usan camisas, usan zapatos, ya no se sienten parte de su comunidad, ya no quieren retribuirla, ya no quieren ni regresar a las zonas rurales, de que no, pues ya estoy estudiando en la universidad, mejor me quedo en la ciudad a conseguir dinero, tener un mejor puesto, y se olvidan que gracias a sus comunidades es que ellos tuvieron la oportunidad de obtener estudios, y creo que justamente por ahí también va la crítica a los jóvenes de que pues el estudiar no solamente es para eso, para dinero, sino estudiar para retribuir de alguna forma a tu comunidad. Y ahí lo expresan como que todos los jóvenes tienen como ese entusiasmo, ¿no? De, no, aquí me voy a quedar, incluso también casi al final de la película, a una joven, casi para que no ande de revoltosa, le ofrecen una beca para ir a estudiar allá a una universidad, muy prestigiosa en la ciudad. Y ella rechaza esto, ¿no? Así de que pues casi lo están haciendo para que yo me aparte y para que me aparte de mi comunidad, de las cuestiones políticas, y a de que no, yo estoy firmemente convencida por los ideales de Mao Zedong, y yo me quedo aquí a estudiar en la escuela de trabajo comunista, y entonces yo me quedo aquí para retribuir. Entonces también, y justamente, como decía Iván, está mucha esa crítica también en cuanto a la teoría con la práctica, y como era una universidad esta que se trata de implementar con valores revolucionarios, muy dedicada a la práctica, también como que no se le toma mucho en cuenta, porque a lo mejor no están tan enfocados en la teoría, no están todo el tiempo metidos en una biblioteca leyendo, sino que también implementan la educación afuera, ¿no? En los campos, en los cultivos de arroz, que decían, ¿cómo les vamos a enseñar al cultivo de arroz nada más en una pizarra? Se tienen que ir directamente a los campos de arroz a que aprendan cómo se tiene que cultivar, cómo se desarrolla. O sea, como que justo tiene también esa crítica de que pues, la educación no solamente es en lo teórico, sino que también tiene que ser en lo práctico, pero que hasta lo menciona, ¿no? El protagonista, el director, que dice, es una relación dialéctica, ¿no? Una relación entre lo teórico con lo práctico para desarrollar este tipo de educación, y que lo hace con, creo que 2 bolas de arcilla, ¿no? Que es cuando hace esa analogía, que dice, esta es la práctica, esta es la teoría, y si las unimos, se forma este tipo de educación. Y ya hasta le hacen burla de, ay, ¿cómo vas a basar un modelo educativo así como en una metáfora tan sencilla, nada más con 2 bolas de arcilla? Pero pues básicamente, pues es eso, ¿no? Y sería un poco de mi aporte. Genial. Y luego la revolución cultural china, ¿no? Que es este proceso también muy fuerte en donde el Partido Comunista se da cuenta que hay un fuerte intento de restauración del capitalismo, de revisionismo. Eso ya es en la década de los 60, 70. Y también, basado en lo que dicen estos camaradas de Red Planeta, pues al parecer ahí hubo más bien un proceso de ultraizquierdización, ¿no? Entendiendo como lo plantea Lenin, ese concepto de la ultraizquierda. Y bueno, también ahí hubo algunos, al parecer, ¿no? Hubo algunos errores, aunque insisto, yo no soy especialista en el maoísmo ni en la historia de China, tengo muy pocos elementos. Pero volviendo a la película, pues me parece un buen ejercicio porque, y lo que ya dijeron ustedes, ¿no? Enmarca o retrata muy bien el conflicto ideológico. Y lo que plantea la película, yo creo que, bueno, al menos personalmente sí me siento muy identificado con que esa tiene que ser la labor de la educación, una educación que transforme la realidad, que contribuya al proceso de producción, pero no de un proceso de producción capitalista, sino socialista, que digamos, acuerde a las masas, que no genere una élite de intelectuales apartados de la realidad, que elucubran teorías desde la comodidad de una oficina o del escritorio. Y lo mismo pueden ser teorías biológicas, teorías sociales, teorías históricas, pero siempre en la comodidad del cubículo
de la academia, ¿no? Entonces, pues sí, con eso creo que cerraría mi participación con respecto a esta película que se llama Rompiendo con las viejas ideas. En mi opinión, yo personalmente me gustó cómo poner énfasis en cómo uno puede corregir sus errores. Como que hasta uno de los maestros que estaba en contra de las acciones del director Lung dijo que se equivocó y todo eso, y pues fue aceptado por toda la escuela después de corregir sus errores y reconocer que tenía otras ideas en su mente, ¿no? Y sí, la recomiendo para que la vean también, aunque tengan diferentes opiniones sobre China. Todavía es una película buena, especialmente para las y los trabajadores del arte que pues también consideran el arte como una herramienta de educación. Pienso que así se puede aprender algo de esta película. Bueno, camaradas, y con esto entonces ya les dejamos esa recomendación y para que se las echen en este fin de semana y para que la busquen, les dejamos ahí el link. Y pues con esto nos despedimos de esta película, Rompiendo con las ideas viejas, y ya nos vemos en la siguiente sección de Lo que callamos los marxistas. Noticiero Urtarte. Bien, pues en mi caso me gustaría hacer referencia al paquete económico 2026. Fue presentado hace semana y media, 2 semanas, va por ahí de 2 semanas que se presentó. Y pues igual que el año pasado, recorte a la Secretaría de Cultura, cuya titular ya hemos hablado. De hecho, creo que cuando se hizo el recorte a cultura el año pasado también lo tocamos en el noticiero. Icaza, se me va ahorita el nombre de Claudia Icaza, la encargada de la Secretaría de Cultura, pero se prevé un recorte de acuerdo con la jornada de 16.1%. Que es algo así como dice, desde el año pasado cuando se presentó el primer paquete económico de la actual administración, Hacienda propuso asignar 12.081.5 millones, que era ya un recorte importante con respecto a la administración previa de López Obrador, pero en Cámara de Diputados se logró que le asignaran 3.000 más. De este monto, 1.500 millones se autorizaron para el INAH, que contenían 500 millones de servicios personales para la protección y conservación del patrimonio cultural. Y bueno, con estos ajustes el presupuesto a cultura ascendió a 15.815 millones, pero ahora se le está proponiendo una reducción. Los principales afectados va a ser el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que para este año dispone de 4.886 millones, aunque en la propuesta aparece que solo le van a asignar 3.493 millones, es decir, más de 1.000 millones menos. Otras instituciones que van a salir afectadas son los estudios Churubusco, aunque algunas otras instancias como radioeducación van a tener un ligero aumento de 7.3 millones de pesos, que es 9.22% más. También el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, que está en el Centro Nacional de las Artes, va a tener un incremento del 8.6%. Sin embargo, en general se está planteando una reducción del 16.1%. El INVAL será la entidad más afectada, ya les decía. Un recorte, entonces el recorte es de 1.984 millones. Vamos a ver que bueno, evidentemente desde digamos el gremio de trabajadores del arte y la cultura, pues deberemos levantar la voz al respecto y denunciar, pero lo importante es que va a ser la titular de la Secretaría de Cultura, si va a exigir, si va a plantarle cara. Es muy amiga de Claudia Sheinbaum, era la secretaria de Cultura del gobierno de la Ciudad de México. Y pues eso, camaradas, era lo que quería comentarles. La entrevista. Hola, camaradas que nos están viendo. Continuamos con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y ya estamos en la sección de la entrevista con nuestra querida compañera, camarada Nancy Cázares, que pues la conocemos del movimiento social. Hemos coincidido ahí en la Casa de los Pueblos, Amir Flores, en el Antimuseo por Palestina, que está justo enfrente del horrible museo sionista ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no importa. Ahí sobre Avenida Juárez, en la Alameda Central.
Y pues aquí andamos en estos menesteres de la lucha de clases. ¿Cómo estás, Nancy? Muy contenta, la verdad, muchísimas gracias. Estoy emocionada. Te comentaba por ahí en corto que soy fan de su programa y pues me encanta estar aquí. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, muchas gracias que nos dices eso. Pues se unieron los camaradas de la otra rima y pues obviamente toma otro carácter el programa con sus aportaciones. Y bueno, tú ya los conoces de más tiempo a los camaradas de la otra rima. Bueno, Nancy, pues ya para entrar en tema, cuéntanos un poquito de ti, Nancy, a qué te dedicas, cuál es tu formación, en qué andas rolando en esta vida. Pues bueno, actualmente soy docente becaria en escuela privada de nivel medio superior. Pues me formé en letras, soy licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Me interesa el periodismo, los estudios de género, multiculturalidad también me llama mucho la atención, ¿no? En particular, pues haciendo chamba con los compas de Chicanos Sin Fronteras, ¿no? A través de ese ha sido un acercamiento. Soy militante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y soy parte del equipo editorial de La Izquierda Diario México. Ah, muy bien, muy bien. Está perfecto. No sabía sobre tu formación académica. Sí te había visto en las movilizaciones, pero bueno, qué interesante el estudio sobre letras hispánicas. Y bueno, un poquito, ¿cómo ves el panorama? No sé hace cuánto saliste de la facultad, pero ¿cómo ves el panorama en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera en que estudiaste en particular, digamos, el panorama de las letras en México? ¿Cómo está ese asunto? Uf, a mí me tocó, yo soy generación 2009, me tocó todo el proceso del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, posteriormente pues el 132, ¿no? Toda la lucha contra la militarización, me tocó integrarme, ¿no? Con compañeros del Politécnico, acompañar la lucha de la marea guinda, también ahí es pues todo lo que fue Ayotzinapa. Políticamente mi colegio la verdad es que a pesar de que dio muchos compañeros que todavía son críticos, ¿no? Que están en la lucha, se giró muy a derecha, la verdad, al menos hablando por el colegio, ¿no? Ya después ahora la UNAM, pues siempre polémica, ¿no? Actualmente rodeada de todas este halo de violencia, ¿no? Y criminalización, estas políticas securitaristas de rectoría que siempre está intentando, ¿no? Imponer, aprovechando cualquier crisis, cualquier oportunidad es buena para poner cámaras, barrotes, piedras, etcétera, ¿no? Y pues así las cosas. Sí, sí, tienes razón. La UNAM es una institución de claroscuros, ¿no? Con cosas muy valiosas, con aportaciones fundamentales en la lucha social, en la lucha de clases, en este proceso de construir una sociedad mejor, pero también con cosas bastante cuestionables, sobre todo desde la institucionalidad, ¿no? Desde la burocracia, desde los cargos de poder de la UNAM ahí. Pero bueno, pues es un suceso que pasa, me atrevería a decir, en todas las universidades públicas del país. Yo creo que muy pocas se salvan. Sí, así es, y más si las pensamos como esto, como cajas de resonancia, ¿no? De la realidad, claramente están siendo expresión de la polarización social, de toda la crisis de violencia. Vamos a cumplir 20 años de guerra contra el narco, ¿no? Y pues bueno, estando a un lado de Estados Unidos, la verdad es que no hay mucho también para dónde hacerse, ¿no? Así es, sí, claro, claro, por supuesto. Es la lógica que se ha impuesto por parte del neoliberalismo. Ok, Nancy, bueno, entonces estudiaste letras hispánicas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Saliste ya hace algunos añitos, ¿verdad? Por lo que me decías del ESME, del 132, etcétera. Y bueno, te integras a la lucha social desde la universidad o saliendo de la universidad. ¿Cómo fue ese proceso? Si nos quieres contar. Sí, empecé a militar en 2009. En realidad, todo fue el decreto de extinción de luz y fuerza del centro el que como que más me hizo entender, ¿no? La importancia de organizarse, de vincular la lucha estudiantil con el movimiento obrero, ¿no? Y con la pertinencia que hay la urgencia de esta ligazón, ¿no? Y pues el rol que podemos jugar los compañeros que estamos organizados en la universidad, ¿no? O que podíamos jugar en ese entonces, ¿no? Ujú. Y desde ahí, desde 2009, te has mantenido ahora sí que en pie de lucha. Sí, justo con Daniel Jiménez, un compañero que yo creo que ustedes conocen, de Son del Barrio también decía, pues ahí con unas ocasionales idas a la banca, pero pues bueno, tratando de anteponernos, ¿no? Claramente este sistema nos quiere tristes, nos quiere desorganizados, nos quiere adaptados, entonces la militancia es una lucha cotidiana, ¿no? También por mantenerse, pues sí, de este lado de la barricada, incluso independientes, ¿no? También críticos, despiertos y centrados, ¿no? También. ¿Cómo es que llegas ahora a este nuevo referente que está muy padre, está muy chido, muy interesante? Están haciendo cosas bastante padres, muy movidos, muy movidas, las y los compas que conforman no sé, es colectivo, agrupación llamada Artivistas, Sí, Activista Social Club nos bautizamos. Artivistas Social Club.
Así es. Sí, en realidad tiene muy pocos meses de que nos estamos reuniendo, nos estamos organizando, nace al calor de, pues, del genocidio en Palestina, ¿no? De decir qué vamos a hacer, cómo nos expresamos, ¿no? Nace de una iniciativa de decir, hay que hacer primero una canción, ¿no? Con este tema para visibilizarlo, un tipo cypher, o sea, que es como una canción de rap en la que participan muchos artistas, y pues empezamos a conectar gente, ¿no? Pues Cuautli Unaxe, ¿no? Es uno yo creo que es uno de los pilares, ¿no? Del colectivo, junto con Nidia Barajas actualmente, ¿no? Y hay muchos más compañeros, están los compañeros de La Otra Rima, Marcos Ick, que también alguna característica, digamos, es que de pronto estábamos anarcos, autonomistas, trotskos, marxistas, leninistas, gente que nada más, pues, o sea, como que no se define ideológicamente, pero que es crítica, que quería hacer algo, ¿no? Y en realidad, pues, es parte también de lo que reflejamos en un manifiesto que sacamos antes que la primera canción, y en realidad, pues, tratamos de expresar eso, ¿no? Que no estamos buscando ser un espacio que genere uniformidad ideológica, sino más bien unidad en la acción. Sí, fundamental. Conozco a algunas personas de Activista Social Club, a UNAXE, a Amenic, a más personas que de pronto me he topado por ahí. Y creo que eso que mencionas es fundamental, ¿no? Porque no negamos que tenemos diferencias de pronto entre los grupos, entre los colectivos, en la militancia, incluso diferencias profundas, ¿no? Y no tiene nada de malo por qué decirlo, pero fundamental, ¿no? Entender que hay un enemigo común y hay una raíz que es común, una raíz de la opresión, de la explotación, de la violencia, del patriarcado, del machismo, racismo, misoginia, igual, ¿no? Cada grupo y cada ente ideológico tiene sus propias como categorías, ¿no? Y cada uno reivindica y está bien, pero pues sí, como dices, ¿no? La unidad en acción y más en un contexto tan terrible como el de Palestina y el genocidio, y que sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. Y bueno, desde antes de octubre de 2023, ¿no? Obviamente es una situación de mucho tiempo atrás. Ok, y cuáles son más o menos de este manifiesto? Si pudieras platicar un poquito qué decía, digo, no de memoria, ¿verdad? Obvio, pero Sí, pues lo primero que quisimos destacar en este manifiesto fue nuestra independencia, ¿no? De partidos, de gobiernos, de empresarios, de ONGs, de cualquier interés de los de arriba, ¿no? También estábamos planteando el rechazo a que se nos instrumentalizara, ¿no? A los trabajadores del arte, a los artistas, que casi siempre son, justo tengo muy presente una frase, ¿no? De Roque Dalton, en la que dice que, pues, sea de la calidad que sea, bueno, voy a parafrasear, ¿no? Sea de la calidad que sea el artista, siempre va a ser para la burguesía, siervo, bufón o amenaza, ¿no? Según desde dónde se enuncie. Entonces creo que esa es parte esencial de nuestro manifiesto, la independencia política, libertad de la acción, la pluralidad, creo que también es esencial. También plantear el arte como un campo de batalla, ¿no? Ahora que fue lo del asalto a la flotilla, tuvimos un debate al interior del colectivo si manteníamos o no un concierto que teníamos en el Alicia, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba la impronta de asistir a las movilizaciones, etcétera, y finalmente valoramos mantener el espacio precisamente en congruencia con este análisis que hacemos de que el arte es también trinchera, ¿no? Y precisamente, pues, es una tribuna inclusive de enunciación, ¿no? Desde ahí pudimos coincidir con, no sé, un centenar de personas que también venían de las movilizaciones, que desde donde pudimos también plantear, ¿no? Nuestra posición, invitar a movilizaciones, quizás apostar a tener un mayor impacto, a que si solo íbamos, que es importante, ¿no? Y muchos de nosotros participamos en las movilizaciones en Secretaría de Relaciones Exteriores y después fuimos al concierto, pero no querer diluirnos tampoco, ¿no? Por la inmediatez, que creo que en este contexto tan apremiante que es el genocidio en Palestina, se vuelve importante la necesidad de una estrategia política, ¿no? Y sin duda está siempre en disputa, es parte de nuestras principales diferencias, creo, ¿no? Al interior de quienes defendemos, pues, alguna idea, cada quien sus dogmas, pero después, pues, tenemos claro todo lo que mencionabas hace rato, ¿no? ¿Quién es el enemigo? ¿De qué lado de la barricada estamos? Estamos en el segundo gobierno de la 4T y ya vimos cuántos se fueron de ese lado, ¿no? Entonces eso fue una aplanadora, y de este lado estamos los que hemos resistido, ¿no? Y eso también nos une, digamos, ¿no? En un contexto ya más concreto. sí, fíjate, ahorita pensaba en tres cosas. Primero, ¿te gusta Roque Dalton? Obviamente, ¿no? Sí. Bueno, a ver, tendremos que hacer, digo, el programa tiene como varias secciones y una es la sección biográfica. Habrá que hacer, evidentemente, un programa en homenaje a Roque Dalton. Ojalá nos puedas acompañar, tú que eres literata o bueno, que estudiaste letras, no sé cómo te autodenomines, ojalá nos puedas ahí acompañar para hablar sobre el gran Roque Dalton. Lo segundo, efectivamente, ¿no? La cuarta T desmovilizó, cooptó, ¿no? A la vieja usanza de ese PRI de los 50, ¿no? Que corporatizaba, antes a través de la CTM, ahora a través de Jóvenes Construyendo en fin, ¿no? Sabemos de la dinámica de la cuarta T de corporativizar.
pero de todas formas desmoviliza, pero además los niveles de violencia y de represión se mantienen. Entonces está bien cañón, porque ahora ya estamos desmovilizados. Antes, por lo menos cuando estaba el PRIAN, todos sabíamos que hay que salir, ¿no? Todo el mundo salía a la calle y ahora pues, pues ya no. Muchos ya decidieron dejar de luchar y de salir, ¿no? Entonces, eso está canijo. Y finalmente, pues ya lo expresaste muy bien y era una de las cosas que me gustaría abordar, el arte, ¿no? Como una trinchera de disputa, una trinchera de lucha. Y bien decías, ¿no? Es otra vez con Roque Dalton que se puede ser bufón, siervo o incomodar, ¿no? Entonces, si pudieras ahí profundizar un poquito, digo, ya dijiste bastante, pero con respecto a estas posturas del arte por el arte, de no, el arte debe estar ajeno a la política porque se contamina, etcétera, ¿no? Sí, no, total. Yo creo que parte de las lecturas que como que he integrado, ¿no? Inclusive a mi práctica como palabrera trabajadora del arte también precaria, independiente, pues ha sido pensar esta idea de que el artista no se puede disociar de la realidad, ¿no? Está en un contexto bien concreto, es dialéctico su hacer, ¿no? También pues la propuesta que tenemos, la idea que tenemos del arte, de la misma cultura, en qué momento lo estamos haciendo, qué arte queremos, qué cultura queremos, ¿no? Es decir, no nada más estamos en un momento que ya está dado y que así va a ser siempre, sino que en realidad nos estamos apostando por un momento en donde la creatividad, otra vez citando a Dalton, ¿no? Cuando sea como el pan y la poesía de todos, ¿no? Creo que esa es la perspectiva, al menos que a mí me mueve, que creo que es común con varios compañeros, ¿no? A pesar de todas las diferencias que pueda haber, creo que coincidimos con una idea del arte, sí, como una herramienta también, ¿no? Que puede ser utilizada para distintos fines, ¿no? Entre ellos está la propaganda, sí, pero está también la concientización, la denuncia, inclusive la sensibilización también, ¿no? De sectores que no están movilizados, que no están enterados de la situación, ¿no? Que se pueden acercar a través de tal o cual consigna. Y como el meme este de Los Simpson, ¿no? Y cuando ven, chas, programa, ¿no? O chas, va a organizarte. Porque al final, pues, es la idea, ¿no? Desde una perspectiva militante, estás llamando también, pues, a organizarse, ¿no? A generar unidad de cara a distintas consignas, ¿no? Desde nuestras distintas luchas. A mí me parece muy, muy valioso precisamente este programa. Me gusta la perspectiva que tiene. Precisamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estaba reviviendo el programa cuando entrevistaste a los compañeros de San Pauli, ¿no? En donde también abordaban algo respecto a la necesidad de estos espacios en donde se genera comunidad, en donde se discute a partir de un elemento, en este caso el fútbol, pero en este caso discutimos a partir del arte sus distintas aristas, ¿no? Cómo la burguesía o el capitalismo ha instrumentalizado también el arte, cómo lo ha usado a su favor, pero cómo también nosotros estamos generando pues una contranarrativa, estamos presentando una resistencia, ¿no? A través de ese mismo hacer orgánico, ¿no? Pensando en que ninguno está hablando de cosas que no sabe, ¿no? Ahí pensando justo la ley de la periferia, ¿no? La rola de los compañeros de la otra rima, en donde también están reivindicando, digamos, esa pertenencia, ¿no? Desde donde están también haciendo su análisis, su discurso, yo lo veo así. Ok, muy, muy, muy interesante. Bueno, qué chido que topas a la banda del Sao Pauli, también son bien chiditos. Y y sí, coincido, ¿no? Coincido plenamente con el planteamiento que haces sobre cómo puede servir para sensibilizar, denunciar, incomodar, hasta educar, ¿no? De pronto, algunas rolas de José de Molina, ¿no? Pues, o sea, sí es la rola y sí es el verso y tal, pero te dice como cosas bien, bien sustentadas, ¿no? De la teoría marxista, de la lucha de clases, a través de una pintura, no sé, ¿no? Evidentemente de la novela, de la poesía, en fin, es una herramienta fundamental y que debemos de seguir desarrollando, ¿no? Y en esta lógica y en este sentido. Fíjate que, digo, yo creo que está bien, yo creo que está bien, no sé, tú qué opines, aunque sí hay que verlo siempre todo críticamente, pero de un tiempo para acá, cuando ya se volvió para el régimen sionista y para el imperialismo gringo ocultar el genocidio y el infanticidio y que cada vez las imágenes se hacían más virales y llegaban a cada vez a más personas, de pronto tal vez desde una postura más como y que está bien, ¿no? O sea, está bien también, pero más como desde el corazón, por decirlo de alguna forma, y sin tener muy claro el contexto histórico, económico, geopolítico, etcétera, pero muchas agrupaciones, etcétera, se han empezado a manifestar cada vez más por Palestina, en sitios que nunca uno se hubiese imaginado, ¿no? Yo digo que está bien. Siempre está la posibilidad de que luego la banda se monta, ¿no? También en las luchas como que sacan un poco el provecho, pero bueno, a mí me parece que está muy bien. Vi en la Arena Ciudad de México se presentó Carmina Burana el 25 de septiembre,
Y al terminar, el director sacó una bandera de Palestina, ¿no? Dijo, oh, no me lo esperaba, la verdad. Entonces es como reflejo, ¿no? ¿Tú cómo ves esa situación? Ha habido como muchos ejemplos, ¿no? De artistas que siempre han sido críticos y otros que se han ido sumando. Sí, claro, que ha cedido ante la presión, ¿no? Por ejemplo, Rosalía, que estuvo así de la funa y lo que hizo fue inmediatamente postear y tatatá, Zoé hace poco, ¿no? Se presentó Ajá. también en concierto y sacó su bandera. Ahí está Residente, ¿no? Que también hizo un gran acto en el Zócalo, ¿no? Que inclusive charlando con varios compañeros del activismo y tal, quedaron impresionados en realidad, ¿no? De la capacidad de dar un mensaje a niveles de masas, ¿no? Digamos, híjoles, es que tiene muchas, digo, yo creo que mencionaste cosas claves, ¿no? Que tienen que ver una con el oportunismo, que yo creo que siempre va a existir, ¿no? Dentro de la burguesía y todo su aparato, y después pues una sensibilidad humanitarista, ¿no? Que ahí está un debate bien interesante y que yo creo que hay que dar de cara al movimiento y a la intervención en general de todos quienes se están movilizando actualmente por Palestina. ¿Por qué? Porque tiene patas cortas, en realidad, ¿no? Dicen, se acaba el genocidio, pero después el tema de Palestina no es nada más el genocidio, ¿no? Tiene que ver con la ocupación, con el colonialismo, tiene 70 años, todo el entramado que ha hecho posible, ¿no? Esta ocupación, digamos, es mucho más compleja, ¿no? Inclusive el debate de los dos estados no se resuelve con el fin del genocidio. El tema de las diferencias religiosas, étnicas, tampoco se resuelve, ¿no? Es decir, híjoles, es que surgen un montón de temas, ¿no? De pronto está la urgencia de que efectivamente pare la masacre, pero después ahí está una labor bien importante, bien necesaria que hay que hacer justo desde las personas que conocemos el conflicto y que pues hay que, desde la propaganda, la difusión de información también, ¿no? Y creo que híjoles, cobra un montón de relevancia, ¿no? Todas estas intervenciones que pueden, estos gestos que pueden ser la punta de lanza para que alguien empiece a interesarse en el tema, ¿no? Sí, claro, es un inicio, ¿no? Pues sí, ves las imágenes y está, digo, tendría que estar la gente muy mal para que veas cómo están matando niños y no sientas absolutamente nada, ¿no? Y entonces es como un primer acercamiento, pero efectivamente, ¿no? Puede detonar. Y ahí está nuestra labor también, ¿no? Como militantes, como luchadores sociales, de trabajadores del arte con conciencia, pues brindar herramientas, ¿no? Digo, no con una lógica de, soy el iluminado y pero sí, pues las pocas herramientas que tengamos, tratar de ponerlas al servicio de la concientización, ¿no? Ok, ¿qué sigue para Artivista Social Club? ¿Cuáles son como los planes? Igual, ¿no? Bajo esta lógica de que no sea solo la coyuntura de Ayotzinapa, perdón, de Palestina y como pasa con muchas coyunturas, con el tiempo se disuelve, ¿no? Sí, no, de hecho, elegimos el tema de Palestina porque urgía, ¿no? Sin embargo, cuando lo discutimos también estaba pasando, sigue pasando todas las deportaciones en Estados Unidos, el hostigamiento a los migrantes, pero estaba más en auge en los medios, ¿no? Todo el tema de ICE también es un tema que valoramos y y al final pues lo que hicimos fue un listado y vamos a ir tratando de desahogar, digamos, todas esas inquietudes, ¿no? Y algo que le aporta toda la riqueza ideológica que tiene el colectivo es que son muy variados, ¿no? Ya se planteó el Congo, temas raciales, temas de género, temas más concretos, ¿no? Como el hostigamiento a los normalistas, a las comunidades zapatistas, ¿no? Es decir, pues, tristemente la lista no parece que no se agota, ¿no? Recientemente también por fuera del colectivo, con un Axel y Andrea Murgas y Nox, también de Pachuca, un compañero músico y gestor cultural, sacamos una canción de los desaparecidos. Disculpa, es que vivo en uno de los pueblos originarios de la Candelaria y no sé si se escuchan los cuetones. No. Nada, yo los tengo aquí. Listo, ¿no? Entonces, eso, sí vamos a tratar de desahogar nuestra listado de inquietudes, la verdad es que son bastantes, vamos a ver en qué formatos, ¿no? Yo soy la única poeta, entonces muy seguramente todo va a ser música, más bien a mí ya me integraron, ¿no? A esa dinámica. Ahora vamos a continuar obviamente con lo de Palestina, vamos a darle... está una propuesta de intentar de sacar un Guinness, ¿no? Del cipher más largo en la Ciudad de México por Palestina, ¿no? Sobre el beat que hicimos, invitando a artistas. De hecho, la convocatoria salió hoy apenas, ¿no? Para invitar a todos quienes se quieran sumar a generar esta presentación, ¿no? Que dure, no sé cuánto, creo que el más largo duró 3 días, algo así en España, en el Estado español. Entonces, por ahí estamos proponiendo eso, que al final pues es para ganar visibilidad, ¿no? De visibilizar el tema y que sea como muy mediático, ¿no? Eso en lo inmediato. A mediano y largo plazo, lo que te comentaba, ¿no? Tratar de sacar sobre migrantes, está ahí el tema del Congo, que en general pues tiene que ver con todas las luchas antiimperialistas, ¿no? Ok, pues, ajá, como bien dices, lamentablemente hay mucha chamba que hacer, ¿no? Lamentablemente porque pues el mundo está muy mal. Si estuviera no tan mal, tendríamos menos chamba, pero pues no, definitivamente hay mucho que hacer. Y pues bueno, estaremos colaborando, sumándonos cuando haya oportunidad, siempre en este ánimo de colaborar, de construir unidad al interior del gremio artístico, que de pronto es también como súper
está súper atomizado y está muy mal. Y pues te agradecemos mucho, Nancy, por tu tiempo, por esta entrevista. Queda abierta la invitación para el programa de Roque Dalton y nos seguiremos encontrando en la calle, en los foros, en los espacios autónomos, independientes, en la lucha en general, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y larga vida a Prolet Cult. Muchas gracias. Larga vida también a Activista Social Club. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar, que todos seamos danzar. Yo no le temo a volar y a soñar que el mundo gira.